¿Listo, Mauricio? Listo. Ya vuelvo a compartir. Holman, ¿ya estás por ahí? Sí, señor. Ya se me olvidó Listo. lo que estaba diciendo. Bueno. Es que lo que yo planteaba era que entonces la tabla pequeña solo se puede ver como una parte de las probabilidades que se encierran en total. Entonces sería como ignorar lo demás o cómo se miran en estos casos los subgrupos. Listo. Muy buena pregunta. Digamos, recordemos que para el caso de los tres elementos descubrimos que siempre iba a tener como esta ordenación para que eh, se cumpliese que es grupo, ¿sí? No sé si recuerdan que a veces nosotros empezábamos, que hicimos como un diagrama de árbol y dijimos, bueno, y si empieza en B, que acá quedaría B, C, A, y pues respectivamente solo iba a cumplir la misma estructura de la tablita, ¿sí? Entonces es como eh, identificar como esa misma ordenación. No, ahorita no soy tan claro en lo que estoy diciendo, pero ya precisamente vamos a ir a eso, a identificar esos grupos, ¿sí? Entonces, voy a limpiar la pizarra. Y voy a hacer, bueno, voy a poner nuestra definición por acá para que la recordemos y voy a colocar. Digamos para esta tablita. Vamos a identificar los subconjuntos que hay de dos elementos. Entonces, recordemos que para la tablita que nosotros teníamos de dos elementos, lo voy a colocar acá en una esquinita pequeña, cumplía siempre como un mismo orden. Entonces, nosotros colocábamos A, colocábamos B, por acá colocábamos A y por acá colocábamos B. Y decíamos que A relacionado con A era A, que A relacionado con B
era B, que B con A era B y B con B era A. Y que esta tablita, no sé si recuerdan, que también cumplía estas tres propiedades y podríamos decir que era grupo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a identificar en nuestra nueva tabla cuáles cumplen esa característica de subgrupo de dos elementos. ¿Sí soy claro con esa indicación? Sí, señor. Listo, gracias, Juancho. O hacemos el primer ejemplo y luego proponemos otros. Sí, mejor un ejemplo general, es que yo no entendí mucho. Listo, dale, dale. Entonces, acá está nuestro ejemplo. Normal, estamos preparados para todo. Entonces, esta tablita. Podríamos decir que esta es subconjunto de la que está blanco y negro. Fíjense en esos elementos que están resaltados. Y vamos a hacer acá nuestra tablita. Eh, para cumplir el subgrupo tiene que tener la misma operación, ¿no? Primera cosa, para que sea subgrupo debe tener la misma operación. Entonces, voy a quitar y voy a colocar vamos a colocar acá el numeral. Listo. Ya cumple con que tengan la misma operación. Pero eso es trampa. No, no, o sea, o sea, es que se hace conveniente para que ustedes se fijen en todos los detalles que tiene la definición. Entonces, con esas características, si pasamos lo sombreado a nuestra tabla pequeñita, cumpliría que sea subgrupo. Pues es que no sé por qué hay señalados más elementos de los que caben, de los que pueden caber en la tablita, ¿no? Listo, los voy a pasar a la tablita, ¿listo? Entonces, acá está nuestra operación. Está P y R. P y R. Entonces, P operado con P, P, P operado con R, R, R con P R, y R con R. P. Entonces, ¿cumple o no cumple la estructura general que nosotros habíamos encontrado para el de los dos elementos? Parece que sí la cumple. Sí, sí la cumple, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que, digamos, lo voy a escribir en la anotación que tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, el conjunto de los elementos P y R, P, R, eso es como, un corchete, pues. ¿Con qué operación? Entonces, con numeral. Son un subgrupo de este conjunto. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas o quedaron peor? No, está bien, Según yo lo que creo. vi, Q y S cumplen lo mismo. Q y S. Listo, vamos a ver. Ah, no, no mentiras, no mentiras, es que lo estaba viendo mal. Es que es confuso por una cosa, porque es que toca despreciar, digamos, cuando uno mira Q y S, toca despreciar entonces P y R. Y pues eso hace confundir en parte, porque digamos, mírelo así, a dónde está PP y a dónde está Eh, PQ borro nuestra tablita y de a dos dónde está y hacemos PS, ese, se ¿sí? forma la misma tabla. Listo, vamos a hacer. Listo, ¿cuáles son nuestros elementos, Goldman?
Q y S, ¿sí? Bueno, pues hagámoslo para descartar. Sí, señor. Listo. QS. Q y S. Q operado con Q. Q, Q. Ah, no, R. Bueno, Bueno, R es R, R. R. Creo que no Q. sirve porque no hay un elemento neutro. Bueno, ya la terminamos de hacer y todos damos como nuestra lluvia de ideas de si sirve o no sirve, ¿listo? Entonces, Q operado con S. Q operado con P. S. P, P. Listo, S con Q P, y S con S. R. R. Listo. Jair, ¿tú qué estabas diciendo? Que no hay elemento neutro. Por ejemplo, ¿con qué puedo hacer fórmula con Q que me dé Q? Listo, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, no tiene elemento neutro, por lo tanto no tiene inverso, Por ende no es grupo. por ende no es grupo. Y además, recordemos que nuestra tablita que está acá en la parte de arriba, siempre todos los elementos A y B iban a dar, iban a quedar acá en nuestra tablita, no iba a dar un elemento que externo a esos dos. En nuestro caso, nuestros elementos son Q y S. Pero acá apareció una R. ¿Quién es R? Para nuestra tablita solo conocemos dos elementos, Q y S, pero R no pertenece a ese grupo. Por lo tanto, no cumpliría que fuese ni subgrupo ni grupo de nuestra tabla general. ¿Listo? Ahí quedó claro nuestro primer ejemplo. Sí. Listo. Voy a borrar nuestra pizarra y voy a colocar un nuevo ejemplo. Listo. Pues miremos si hay un subconjunto, si hay dos subconjuntos, cuántos subconjuntos hay de dos elementos. O si no hay, voy a hacer acá, colocar mi tablita por si ustedes me... Quedo atento al que me vaya diciendo. W y X. De primeras ahí. Sí, los primeros cuadritos del qué, de la tabla. Listo. Entonces, ¿qué voy a colocar en nuestra parte negra? El Asterisco. 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 Ya no vale, no se vale que responda ni qué, ni Juan Diego, ni Jair, ni Holman, ni Valeria, se me fue, Verónica, perdón. Mariana, Stephanie o Estefanía, ¿ustedes qué opinan? Eh, Stephanie, arriesgate. pues yo creo que el elemento neutro puede ser W. Bueno, Pero, pero digamos primero vamos a determinar cuáles son los elementos de nuestra tabla. Digamos, eh, ellos dijeron que W y X. Entonces vamos a colocar W y X. Vamos a verificar entre los dos, ¿te parece? Entonces, W asterisco W. W, Listo, W asterisco X. X, Listo. X asterisco W. X, X. Y X operado con X. W. Listo.
Entonces, primera pregunta. ¿Es subgrupo de nuestra tabla grande? Em, Vamos a llamarlo A y H. Dejemos esos nombres. Entonces, H es subconjunto de A, subgrupo. pues hasta el momento sí, pero no estoy segura. Hasta el momento sí, pero ¿Qué te hace dudar? Voy a colocar por acá la definición. pues así viéndolo, creo que sí es. O sea, sí. Listo. Tú dices que sí. Mariana, Jamie, Stephanie. Si no estoy mal, no es porque tiene que ser hasta donde sé igual. Y por O ejemplo, sea, uno tiene asterisco y otro tiene el numeral. muy Digamos, bien. esa sería como la única diferencia. Exacto. Recordemos que nuestra tablita, ay, nuestra tablita debe tener la misma propiedad. ¿Listo? Entonces, es el único subgrupo que hay. No, hay otro. Listo. Regálame un segundo y colocamos otra tablita. Mm. Listo. ¿Cuál es el otro subgrupo? El otro es W y Y. Listo. Jair, ya te doy la palabra. Estás levantando la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué coloco en la parte negra? Numeral Exacto, nuestra operación. Y los elementos que son W y Y. W y Y. Y en la parte de abajo también vamos a colocar W y Y. Entonces, W operado con W, W sí. W y operado con Y, Y. sí. ¿Qué más sigo haciendo? Y con W, Y. Y Y con Y, W. Listo. Muchas gracias, Estefanía. ¿Habrá otro subconjunto o ya con esos tenemos suficiente? Sí, Verónica, dime. JZ. Listo, vamos a hacer otra tablita. Entonces tú me dices que voy colocando. Y Z. ¿Cómo? JZ. JZ. Listo. Listo, ¿qué más coloco? Y con Y da W. W, Y con Z da X. Ah, no, es que da otros. Da otros, ¿no? Entonces no sé. ¿No sería? entonces, Y operado con Y. Tú dices que W. Ajá, Y operado con Z. da X. X. Listo. Sí, Z con Y nos da X y Z con Z, da W. W. Entonces, vamos a colocarlo acá. Entonces, el subconjunto, subgrupo, No, porque da otras vainas, sí, pues. ¿qué son esas otras vainas, Verónica? O sea, se supone que para que sea su grupo, por lo que entiendo, tiene que dar JZ, no W. Debe ser los mismos elementos de nuestro grupo. Y en este caso, ¿qué elemento no pertenece? Las dos W y X. Entonces, no nos sirve como ejemplo. Hay otro. Listo, dame un segundito. Entonces, igual, hoy solo estoy
Ah, no, están en nuestra pizarrita. Dime qué coloco. Pues primero la operación, que sería asterisco. Muy bien, ¿qué le faltó a Verónica? Asterisco. Y lo que vamos a operar es W y Z. W y Z. Dale. Y pues W con W es igual a W. W, Y W operado con Z es igual a Z. Z. Z con W es Z. Sí. Y Z operado con Z es W. Listo, muy bien. Verónica, ¿algo por decir No, no. en lo que te hacía falta? Ah, es que yo no entiendo de dónde sacan el asterisco. ¿De dónde? Ay, pero Porque si se supone que es numeral. O sea, ujú. ¿de dónde sacan el asterisco? Porque, o porque no le ponen una arroba, o porque no le ponen una i. ¿De dónde? Muy bien. Como son elementos de nuestra tabla, de nuestro grupo, ¿sí? Esta tablita, digamos, el aporte que estaba haciendo Verónica, caminado hacia otro lado, es que nuestro subgrupo debe heredar como esa misma propiedad. Entonces, no puede ir eh, el asterisco, sino debe ir numeral. ¿Listo? Una pregunta. Una respuesta. Digamos que co- de algún, yo pienso que algo debe servir, digamos, hacer la tabla de YZ, aunque ya sabemos que pues no sirve porque da W y X, que no son los mismos elementos, pero no con ello se puede asumir que son parte de una tabla más grande y que pues los datos realmente no son falsos, sino que son erróneos hacer una tabla sobre ello y pues poner el numeral, digamos que le daría algo de ¿cómo decirlo? No sé. Dar como un dato, daría Dar- como un dato a ello. Entonces, digamos que no se podría ponerle un nombre a eso y pues tomar como unos datos que son despreciados. Mm, no Pero sé a oigan, qué. digamos, perdón que te interrumpa, Mauricio, digamos Sí, cuál es el sentido, porque en este caso vamos de para atrás, o sea, en este caso tenemos un objeto y estamos buscando objetos con unas cualidades, pero al interior del que nos dieron inicialmente, ¿sí? Entonces, entrar a decir, bueno, supongamos que este es de una cosa, pero que es parte de una que es más grande, pues es hacer suposiciones, o sea, que no está mal cuando uno está haciendo procesos de extrapolación, pero en este momento lo estamos haciendo desde para adentro. Si quisiéramos hacerlo de para afuera, podríamos partir de la grande, ¿sí? De la original que tiene W, X, Y, Z. Si decimos, bueno, si suponemos que este es subgrupo de otro, ¿cuál sería el resto de los elementos? ¿Sí? O sea, digamos que hay dos procedimientos, uno hacia afuera tratando de agrandar la estructura y uno hacia adentro, que es de tratar de mirar los subgrupos de la estructura. En ese momento vamos hacia adentro, por eso estamos tratando de cerrar la estructura a una cada vez más pequeña. Después podríamos mirar la idea de ampliar la estructura. Ah, eso ya me resuelve muchas cosas. Gracias. listo. Entonces, ¿habrán más subgrupos de dos elementos? En ese caso no, porque ya se usaron todas las posibles combinaciones con el neutro. Listo. Entonces, para este caso, hay tres posibles subgrupos de nuestro grupo inicial. ¿Habrán subgrupos de tres elementos? No, señor. O bueno, al menos en esta tabla no. Pero yo creo, o sea, bueno, es creencia, pero sí, creo que sí, pueden haber. Listo, espera, ya vuelvo a colocar la imagen.
Mm, listo. Entonces, no, esta no me sirve porque esta ya está llena. Entonces tendré los demás que opinan. Habrán subgrupos que tengan 3 elementos de este mismo grupo. Profe, pues por lo que entiendo se supone que es un espejo, ¿no? Entonces no pueden haber de tres porque si no se estarían intercalando. O sea, eso es lo que yo entiendo. Sí, entonces en este caso, digamos, eh, miremos en WXY, ¿sí? Miremos esta partecita. Utilizo el lápiz. La que voy a sombrear de amarillo. Digamos, hagamos este subgrupo de este grupo, ¿sí? Entonces, para el caso de WXY, ¿sería subgrupo? Sí, no, ¿y por qué? No, porque en ese No. subgrupo agarra la Z. Exacto, porque hay elementos que no pertenecen a ese grupo. Habrá una posible combinación de tal manera que todos los elementos estén en el subgrupo. Eso estaba preguntando y me dijeron que no. Por lo que veo, Sí, que agarras tres, pues tiene que, precisamente lo que decía Jair, creo que, pues ahí en el mismo estaba viendo sí, que agarras en todas partes, ¿me entiendes? Porque, digamos, si se atraviesa la Z, está por todo el centro y todo, y la X está, no, la W está por todo, en diagonal en todo el centro. sí. Entonces siempre se va a atravesar. Entonces, ¿habrían subgrupos de 3 elementos? No. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un nuevo ejemplo. Mm, Una pregunta, si digamos, ya se sabe que solo se pueden armar las tablas de subgrupos con el elemento neutro y pues por lo que hemos visto hasta ahora, solo con las de 2x2. Entonces, digamos, se podrían, como en el pasado, se hicieron 3 subgrupos y pues aún faltaban algunos datos, pero asumiendo los datos que hay en esos subgrupos, solo faltaría la combinatoria entre los otros. Pero entonces, ¿cómo se resuelve eso? Para, digamos, formar en un grupo varios subgrupos. Es Tendría que que... tendrías que, ¿qué? Ahí nos faltó un dato interesante, ¿no? No hicieron el... Holman nos decía que hay un requisito fundamental, es que en el subgrupo esté el neutro, ¿cierto? Pero no, creo que no sé, de pronto me descuidé, si me descuidé, me corrigen. Creo que no tuvimos en cuenta un subgrupo donde solo esté el neutro. Sí, o sea, lo más pequeño sería con el neutro, Ah, ¿cierto? sí, Podría existir entonces el subgrupo donde solo esté el neutro. O bueno, este conjunto formado solo por el neutro, ¿eso es un grupo, es un subgrupo? Es la pregunta. Es una pregunta, muchachos. No esperen que la vaya a contestar, porque tengo la misma. Pues, según lo que se vio, sí corresponde a que W como es elemento neutro, entonces es W, yo diría que sí. Se podría tomar como un subgrupo, pero claro que sería de 1x1. Y pues, ¿con qué se puede notar? Digamos aquí en esta misma tabla, A con A es igual a A, pues porque A es, un segundo miro, sí, A es el elemento neutro.
Pero después miramos que B con B da C. Entonces, por lo tanto, no se puede generar un subgrupo de ello. Entonces, no es en todos que se cumple. Y entonces en el elemento neutro, pues sí. Entonces yo diría que sí, que A con A sí es un subgrupo. ¿Y el resto qué opina? ¿No opinan? Quedan 10 minutos. Profe, porque le gusta la pelea. No, es que yo tengo la duda. Voy a tomar la decisión en base a la democracia. Bueno, entonces, ¿quién está conmigo y quién está contra mí? Una pregunta, ¿se puede hacer propiedad asociativa solo con un elemento? Pues se pudo con dos. No, pero Porque sea, digamos, la asociativa es, digamos, un ejemplo, digamos que A y B. A formulado con B, tacho, paréntesis, tacho. formulado con B. O sea, está utilizando la B 2 veces, ¿cierto? Sí, porque es asociativa. Entonces la puedo utilizar 3 veces, ¿no? Pues no sé, por eso pregunto. ¿Se puede? Es que esa pregunta está muy chévere porque ya antes la usaron. O sea, ya se la contestaron. Porque ustedes antes probaron asociativa y en asociativa dice que sí, que A operado con B, paréntesis C, ¿cierto? Pero ustedes hicieron ejemplos en el caso anterior, por, digamos, W operado con Y, paréntesis operado con otro. O sea, y también hicieron W operado con otro. O sea, si la asociativa necesita 3 elementos A, B y C, pero ustedes tenían 2, entonces se pueden repetir elementos. Y si se pueden repetir 2 veces, pues se pueden repetir 3 veces. Creo que fue súper enredado lo que dije, pero de pronto alguno me cogió la idea. Sí, señor. En resumen, si se puede utilizar 2 veces, pues se puede utilizar 3 veces para hacer asociativa. Entonces, ahora sí, ¿qué opinan? ¿No opinan? Vamos por partes entonces. Si yo tengo la estructura algebraica, creo que era solo W, ¿no? W operado con W igual a W, es la estructura algebraica, ¿cierto? ¿Esa estructura tiene elemento neutro? Pues técnicamente solo se podría hacer una operación. Y pues como vemos en las tablas grandes también se tiene que cumplir que A con A tiene que ser igual a, o pues el elemento neutro con el elemento neutro tiene que ser igual al elemento neutro. Y pues digamos que si se cumple porque entonces W con W es igual a W. Entonces tiene neutro, hasta ahí vamos. El elemento neutro sería W. ¿Listo? Ahora, ¿tiene inverso? Con inverso sería que existe un elemento para cada uno de los elementos dados, de tal manera que me dé el neutro. O sea, para W existe un elemento de tal manera que al operarlo me dé W. Pues de una, porque como el único que hay es W, pues estamos hechos. O sea, tenemos neutro y tenemos inversos. ¿Es conmutativo? O sea, si usted coge W operado con W, ¿eso es igual a W operado con W? También, porque todo da W. O sea, es la estructura más, voy a decirlo feo, es la estructura más boba de todas, pero tiene todas las propiedades. Es lo que uno llama el grupo trivial. Esto en matemáticas ese término es muy común. Sí, o sea, que es tan bobo, pero es tan bobo que a la vez es muy complejo porque cumple todas las propiedades. Ese que nos está pintando ahí Mauricio nos muestra que tiene todas las propiedades. Es como la tabla simétrica, tiene inversos, tiene módulo, mejor dicho, es una maravilla. Lo que pasa es que es ahí solito, por eso es que uno solito a veces funciona mejor. Listo, entonces vea que se nos había quedado este por fuera. Y es muy posible que con esta idea garanticemos ya, de acá para arriba, voy a anunciar un teorema. El teorema dice así: si una estructura algebraica tiene
elemento neutro, entonces existe por lo menos un subgrupo en esa estructura. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasó? Que se callaron todos, solo les gusta cuando habla Mauricio y quieren que me vaya. Estamos pensando, no. Entonces, no, sí, yo estoy de acuerdo. Y, profe, él lo hizo mal porque puso numeral y es el signo de dinero. No, porque era Este para es el nuestra de la estructura anterior. anterior. Sí, correcto. Ah, sí, Profe cierto, William, perdón. ¿cómo era el teorema que dijo? El teorema dice, sí, una estructura algebraica tiene elemento neutro, entonces al menos tiene un subgrupo. Ah, bueno, sí, ¿Sí o fue el no? mismo. Sí, por lo Pues menos el uno que es mismo, el ¿sí o sí no? mismo. El individual. Vean que el teorema también, el teorema suena repotente, ¿no? Pero porque lo acabamos de estudiar ahí sabemos cuál es y cómo es que tiene gracia. Así es que se hacen los teoremas, ¿no? Usted estudia propiedades y cuando se da cuenta de una cosa así como interesante, entonces la pone, la enuncia, la escribe bonito y le pone teorema. ¿Listo? Entonces vean que ahí tenemos un teorema a raíz de lo que vamos estudiando. Entonces ya garantizamos que una propiedad nos genera ahora un conjunto, en este caso un subgrupo. Ya me opinaron dos personas, no sé si el resto están un poco embolatados y lo explico un poco mejor, o de pronto Mauricio que lo explique un poco mejor porque a mí no me entienden y no me hablan. No sé si de pronto les quedó muy claro. Pero entonces vean que ya garantizamos en unas estructuras algebraicas al menos un subgrupo. Esto creo que ya me voy para que sigan hablando ahí, Mauricio, porque ya me sentí mal, me bajó la autoestima. Ah, Una cosa más, entonces pues según lo que tiene que cumplir un grupo, para ser un grupo que tiene que ser neutro, inverso y asociativa, entonces pues ahí ya nos garantiza que cualquier grupo entonces tiene al menos uno, sí, porque pues entonces está el neutro. Pero solo si el grupo inicial tiene neutro. No, sí, por eso, pero es que la definición de grupo que nosotros tenemos tiene la necesidad de tener el neutro, entonces sí. Ah, bueno, así como lo enuncia Holman queda más poderoso todavía. Vean cómo enunció, bueno, ahí más enredado que yo, pero el enunciado de Holman es más certero que el mío. Todo grupo tiene al menos un subgrupo. ¿Sí o no, Holman? Sí, señor, pero se le apagó el micrófono en mitad de la oración, creo. Perdón, todo grupo tiene al menos un subgrupo. ¿Sí? ¿No? Mauricio, ¿está de acuerdo? Apóyeme usted porque sí, nadie sí, más me señor. apoya. Eso es, no sé si lo está haciendo a propósito. Brian, por ahí, Jonathan, Verónica, Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Tania. Bueno, supongamos que sí me pusieron cuidado. Listo, Mauri. Ya no me interrumpo más, ¿verdad? Ahí, Listo. por ejemplo, sí es importante, no sé, ya que ahora ya me está poniendo cuidado ahí de pronto para que tenga en cuenta para el futuro lo que acabó de suceder. Sí, profe, sí. Bueno, ahora este nuevo grupo que tenemos acá con la operación de signo pesos, pues ahora vamos a empezar a analizar, eh, digamos, todo lo que veníamos haciendo con las anteriores tablas. ¿Qué posibilidades hay de unos subgrupos que tengan dos elementos, o un subgrupo que tenga tres, o que tenga cuatro, que tenga X elementos? ¿Cuál es la característica, pues, que podríamos decir para determinar, eh, pues, qué subgrupos habrían en un grupo, teniendo en cuenta el manejo que estamos haciendo de las tablas? Pues ya queda bueno, menos de un minuto, muchachos, muchas gracias. Queda pendiente esta tablita y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Feliz semana para todos. Profe, Dime, estaba antes de que pensando se acabe. que en Meet no cortan la videoconferencia y bueno, no lo cortan tan rápido, creo que es porque
o sea, ¿por qué no hacemos algunas clases de ahí para ver cómo es? Para que no se corte. Pues lo tendríamos que